Bueno, queridos hermanos, continuamos con el estudio, la carta de Pablo que escribe a Timoteo, una de las 3 epístolas pastorales, llena de instrucciones, de maneras correctas en que la iglesia debía manejarse, ¿no? Y bueno, Timoteo era el responsable, puesto por Pablo en ese lugar para que conduzca a la iglesia por los caminos correctos. Así que bueno, ahora vamos a continuar con esta carta. Vamos a entrar al capítulo 5 de esta carta. Esta carta que está dirigida a quien debía cumplir con la tarea de pastorear a Timoteo. Esa tarea que tenía de dirigir, de cuidar de la iglesia, la salud espiritual de cada hermano. Y entre esas instrucciones y exhortaciones que vemos a lo largo de toda la carta, llegamos, como les decía, a este capítulo 5. Así que vayan preparando sus Biblias. Pero antes de entrar en el texto que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, quisiera que pensemos en algo. Cuando una persona viene a Cristo, como fue el caso de cada uno de nosotros, no solamente que recibimos de parte de Dios el perdón por nuestros pecados y la vida eterna, sino que también recibimos algo muy importante y que debemos valorar, hermano, en gran manera. Y es que por la gracia de Dios pasamos a formar parte, cada uno de nosotros, de una nueva familia, la familia de Dios, la familia en la fe. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo hemos sido hechos por adopción hijos de Dios. Por lo tanto, decía el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes, hermanos, ya no son desconocidos ante Dios. Tienen una nueva identidad. Pertenecen al pueblo de Dios. Y son miembros de la familia de Dios, decía Pablo. Y cuando hablamos de familia, hermanos, debemos entender principios fundamentales. La familia se basa principalmente en las relaciones. Relaciones que tenemos unos con otros, en el respeto, en el trato, en cómo nos cuidamos también unos a otros. Esto es importante, cómo nos hablamos. Aquí en la familia de la fe, animándonos unos a otros, corrigiéndonos, acompañándonos en nuestro diario vivir. Toda esta manera que tenemos, que tiene la iglesia de relacionarse, tiene que tener una sola motivación, que es el amor entre hermanos. Y el Señor lo dijo bien claro, dejándonos un mandamiento para la iglesia. En Juan capítulo 13, verso 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Vuelvo a repetir. El Señor no solo nos manda a amar, sino a amar como Él ha amado. Amar como yo he amado, decía. Él amó de manera sacrificial, humilde, paciente, perdonadora. El Señor nos está llamando a imitar ese amor. En el mensaje que prediqué hace 2 domingos atrás, comenzaba con un texto que estaba en Primera de Juan, lo quisiera recordar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6.
que decía: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Recuerdan este texto? Es muy importante esto. Vivir como él vivió. Y de esto se trata la vida del creyente, nuestra vida. Tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, como Él nos decía a través de lo que leíamos recién, amar como Él amó. Y esto es importante porque el Señor continúa diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor, hermanos, por sobre todas las cosas, es lo que nos sostiene como iglesia, es la columna vertebral de la familia de la fe. Y por amor es que muchas veces es necesario dentro de la iglesia confrontar el pecado. ¿Por qué? Por una simple razón, hermanos. El amor, el verdadero amor, se interesa en la vida espiritual del hermano, en que mi hermano viva siendo ejemplo en conducta, en piedad, en que la iglesia permanezca limpia, pura y sin mancha. Confrontar el pecado es señalar, es corregir una conducta pecaminosa, y tiene un único propósito, hermanos, que es que esa persona que está viviendo en pecado tenga la posibilidad de arrepentirse, de volver a los caminos del Señor, de ser restaurada en su comunión con Dios. Y la manera, bueno, la palabra es clara en eso, de qué manera uno tiene que hacerlo. Lo hemos leído, estudiado varias veces. Y esta manera el Señor la explicó claramente en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17, donde nos dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, comienza diciendo, si sabes que tu hermano está en pecado, está cometiendo alguna falta delante de Dios, dice: ve. Si tu hermano peca contra ti, ve. Es decir, no permanezcas pasivo ni indiferente, ve, marcando una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros ante nuestro hermano. Ve y repréndele, corrígelo, confronta su pecado, estando, dice, tú y él solos. Si te oyere, es decir, si se da cuenta de su error, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Mas si no te oyere, si permanece firme en su error, si se enoja, si justifica su pecado, no te des por vencido. Toma a uno o dos contigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ve con 2 o 3 testigos y busca que ese hermano vuelva al camino recto del Señor. Pero si no los oyere a ellos tampoco, si aún persiste en su pecado y en su error, la palabra nos dice: dilo a la iglesia. Lleva a esa persona a la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Ahí, con amor, trata con este hermano, no para humillarlo ni para exponerlo, sino para que en amor pueda ser librado del pecado, de la condenación, del error, con el fin siempre, hermanos, que su relación sea restaurada. Pero si no oyere a la iglesia, si menosprecia el consejo de la iglesia, está en problemas. Dice la palabra: tenle por gentil y publicano. Quiere decir, tenlo por alguien que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo. Esa era la condición de los gentiles de ese tiempo, de los publicanos.
La palabra es muy clara, hermanos. Y este texto, y esto que acabamos de ver, la motivación para hacer esto siempre es el amor a ese hermano. El que retome el camino de la santidad. Por eso este texto nos enseña principalmente la manera de proceder, de tratar el pecado de un hermano. ¿Cuáles son los pasos prácticos que debemos seguir? Primero hablar en privado con él, luego con testigos y si es necesario llevar el caso a la iglesia. Y en el capítulo que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo va a enseñar a Timoteo la actitud y la forma con la que se debe hablar a estas personas, a estos hermanos. Timoteo debería aprender, en primer lugar, que la iglesia es la familia de Dios. Debía saber conducirse. Así que en esto debía ser muy cuidadoso a la hora de exhortar, a la hora de corregir a los hermanos. Y lo va a hacer, o lo debía hacer, a través de las instrucciones que Pablo le va a dar a continuación. Vamos a leer el texto que vamos a estudiar. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos del 1 al 8. Primera de Timoteo 5, del 1 al 8. Bien, dice la palabra: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo son de gran importancia para la iglesia. Y vamos a ver por qué. Primero y principal, para ponernos un poco en contexto, sabemos que a través de esta carta, lo que hemos venido estudiando, leyendo, es que algunos de los miembros de la iglesia en Éfeso estaban viviendo en pecado, viviendo desordenadamente. Por ejemplo, nos cuenta la palabra que habían algunos que habían abandonado la fe, dice que se habían apartado de la verdad. También habían otros que habían naufragado, dice la palabra, en cuanto a la fe. Himeneo y Alejandro, los nombres. Algunas mujeres también, nos dice la palabra, que habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar la función de los hombres, que era enseñar a la congregación, tarea que Pablo prohíbe rotundamente. Algunos hombres también que aspiraban a ser pastores de la iglesia, pero que no eran aptos. Por eso Pablo da los requisitos a través de esta carta de quienes quienes eran capacitados para cumplir con esta tarea, tanto pastores como diáconos. Había también otros hermanos que enseñaban doctrinas falsas de demonios. Algunas viudas, como las que vamos a ver a continuación, las más ancianas, estaban llevando vidas impuras, al igual que también algunas viudas jóvenes. Así que, como ven, hermanos, había mucho por corregir.
corregir en la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía una gran tarea, muchos pecados dentro de la familia espiritual. Por tal motivo era urgente que esos hermanos fueran confrontados. La iglesia estaba atravesando un difícil momento y Timoteo debía llevar adelante una gran tarea y necesitaba oír de Pablo estas instrucciones, la manera de poder confrontar el pecado de aquellos que estaban entre él, pero que continuaban siendo hermanos. Porque acá les habla claramente a que a los hermanos que están en pecado, corrígelos. Y Timoteo también tenía que entender que el papel de él no era de un juez, ni que sus hermanos eran sus enemigos. Así que Timoteo comienza hablándole claramente, diciéndole: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y fíjense que Pablo en estos dos versículos utiliza la imagen de la familia: padres, hermanos, hermanas. De esta manera era como Timoteo debía verlos a la hora de corregirlos, como una familia. Cuando habla de los ancianos de la congregación, no se refiere a los pastores, a los cuales también se los llamaba ancianos. Se refería a los hombres de edad. A ellos le dice Timoteo: no los reprendas. No en el sentido de que no los corrija, porque de hecho estaban en pecado y necesitaban conocer la gravedad de lo que estaban haciendo. El sentido de que no los reprendas era de que si Timoteo los tenía que corregir, que no sea de una manera áspera, que no sea violento, que no sea irrespetuoso. La manera de hablarle a este hermano que peinaba canas no era acribillándolo con duras palabras ni humillándolo. El pedido de Timoteo era: Timoteo, no les faltes el respeto, sino exhórtale. Y exhórtale no como cualquier persona, exhórtale como a padre, dice. La Nueva Traducción Viviente dice este mismo texto: sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Esta era la manera correcta, con humildad, mansedumbre, en amor, buscando ayudar y edificar. Siempre este es el espíritu de la exhortación. Y el apóstol Pablo nos aclara aún más esto en lo que le dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Continúa el verso 2 diciendo: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. En otras palabras, esto que está diciendo Pablo es tener el carácter de Cristo. Él no vino para condenar, sino para traer salvación. Vino en nuestra ayuda, para que a través de su sacrificio en la cruz pudiéramos reconciliarnos con nuestro Padre. Somos el cuerpo de Cristo, que continúa junto con el Espíritu Santo la obra que Cristo comenzó, siempre buscando que el hermano, que la otra persona conozca a Cristo, tome el camino correcto. Debemos obrar y actuar como Cristo lo hizo. Por eso, esta recomendación de Pablo: Timoteo, ser respetuoso con los mayores. Trátalos como si estuvieras hablando con tu padre. Quizás, hermanos, hoy en día
vemos que han cambiado mucho las formas de dirigirse o el trato de los hijos hacia los padres. Pero en el tiempo de esta enseñanza, en la cultura bíblica, el padre era una figura de gran autoridad, a quien un buen hijo honraba, le hablaba con respeto, reconocía su dignidad. Si tenía que señalarle algo, jamás iba a hacerlo de malas formas, de manera agresiva, contestando mal. Jamás, porque hay algo, hermanos, que debemos, que seguramente lo sabéis, pero que debemos aplicarlo a nuestras vidas. Y es un mandamiento que Dios dejó. Te lo voy a leer en el libro de Levítico 19:32, en la Nueva Traducción Viviente. Dios deja este mandamiento al pueblo de Israel por medio de Moisés y le dijo: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Es claro el mandato, pero hay algo que lo hace particular. Cuando dice teme a tu Dios, significa obedécelo, honra a los ancianos, porque Dios lo manda y porque vives delante de Él. Yo soy, y termina este versículo diciendo, quien lo ordena. Así que ante esto, Timoteo exhorta al anciano como si fuera tu padre. Y continúa diciendo, y a los más jóvenes, exhórtales también, pero como hermanos. Si tuvieran algún pecado, corrígelos, pero también anímalos. Busca con amor que retomen el camino de la piedad. Y señalo esto, hermanos, porque, como les decía recién, este es el espíritu de la exhortación. No el reto, no la condenación, sino que el hermano retome el camino de la piedad. Así que Timoteo habla con ellos, no como si fueran personas comunes, sino, dice, como hermanos. Hermanos que comparten la misma identidad familiar, el mismo Padre, el mismo Salvador, la misma ciudadanía, el mismo espíritu, la misma promesa. Timoteo debía hablar con un joven, no como si fuera un hermano, sino como hermano, dice Pablo. Y es que nuestra comunión no es dada por la sangre, pero sí por un mismo espíritu. Nuestra comunión, hermanos, es con Dios y es a través de Dios. Amén. Y esto es más fuerte que cualquier lazo sanguíneo que tengamos en esta vida. Por eso, Timoteo no debía actuar delante de estos jóvenes como un patrón o un jefe, sino como un hermano. Un hermano que busca el bien de otro hermano, escuchándolo, cuidándolo, animándolo, corrigiéndolo, con paciencia y respeto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, dice la palabra de Dios: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Otro mandato de parte de Dios. Aquí tenemos otro mandato. Cumplan con esto, hermanos, sean obedientes, teman a Dios, dice nuevamente. Timoteo estaba al cuidado de la familia de la fe, como hermano y pastor de la iglesia. Timoteo cuida de los más jóvenes, exhórtales como hermanos, y de las más ancianas, continúa Pablo, las mujeres mayores de la congregación, trátalas como a madres, le dice. En otras palabras, Timoteo, cuando hables con las ancianas, cuando las corrijas por algo que estén equivocando, hazlo con respeto,
con consideración, la misma que tendrías con tu propia madre. Para esto también Dios dejó un mandamiento en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Honra. ¿Qué significa esta palabra? Significa valorar, estimar, respetar, tanto al padre como a la madre. Es una orden de Dios. Es algo que los hijos deben hacer. Honrar es tratarlas con respeto cuando les hablamos, es atenderlas cuando escuchamos sus consejos y enseñanzas, es también mostrarles gratitud por su cuidado, por sus sacrificios, y en el tiempo necesario que ellas sean grandes, ayudarlas, cuidarlas, atender sus necesidades. En esto Timoteo debía tener gran consideración a la hora de corregir a estas mujeres, a estas ancianas, como un hijo hablando con su madre. Esa es la figura, con amor, paciencia y respeto. También le va a decir Pablo a Timoteo, a las más jovencitas, Timoteo, es decir, en aquellos tiempos, como sabemos, no existía la adolescencia como hoy la entendemos. Se era niño o niña hasta aproximadamente los 12 años y luego pasaba a ser considerado un joven o una joven cuando pasaba a la pubertad, cuando comenzaba a asumir ya las responsabilidades propias de una mujer adulta. A estas jóvenes, Timoteo debía aprender a cómo dirigirse hacia ellas y corregirlas. Primeramente, dice Pablo, trátalas como hermanas, con respeto, protegiéndolas, guiándolas en la verdad. Pero sobre todo, que ese cuidado sea, dice, con toda pureza. En esto debía prestar mucha atención. Era una instrucción muy importante. Recordemos que Timoteo era un hombre joven que debía relacionarse con mujeres jóvenes. Pero debía, hermanos, tener sumo cuidado con esto. Debía hacerlo con una conducta irreprochable, con absoluta pureza de corazón. Tener cuidado de no dar lugar a esas pasiones juveniles, como las llama Pablo en la segunda carta, capítulo 2, verso 22. Timoteo, huye, le dice, de las pasiones juveniles. No dando lugar a malos pensamientos, manipulaciones. El propósito de Pablo con estas instrucciones era cambiar la mirada de Timoteo. Timoteo tenía una gran tarea, que era llevar adelante a la iglesia. Y él debía tener una relación no distante con los hermanos, una relación de familia. Tenía que ver a la iglesia como una familia. En los siguientes versículos, Pablo va a comenzar a hablar de otros hermanos, otras hermanas, de las mujeres particularmente que se encontraban solas dentro de la congregación, las llamadas viudas. En el verso 3 Pablo dice, en cuanto a las viudas, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y cuando Pablo dice esto, podemos interpretar que se está refiriendo únicamente a aquellas mujeres cuyos esposos habían muerto. Sin embargo, esta palabra viuda, cherá en griego, tiene un significado más amplio y también quiere decir despojado,
dejado solo o que han sufrido pérdida. Y esta era la situación de muchas mujeres en la congregación, que habían quedado solas, no solo por la muerte de sus esposos, o también podrían ser que hayan sido abandonadas por divorcio o por cáncer de sus esposos. En un contexto cultural donde era muy común el repudiar, el abandonar a las mujeres casadas. Las instrucciones de Pablo a Timoteo entonces eran: a estas mujeres que están solas, sea cual sea la causa, viudas, cuídalas, protégelas. Esto era tarea de la iglesia. Debían ayudar en sus necesidades. A estas viudas, dice Pablo, hónrenlas, si en verdad lo son, aclara. ¿Qué quiere decir esto? Si en verdad lo son, si en verdad han sido abandonadas, si sus esposos han fallecido, si no tienen a nadie, ni parientes, ni nadie que se haga cargo de ellas, ayúdenlas, que la iglesia tome esta responsabilidad y ocúpense de ellas. Y dice el verso 4, pero, dice Pablo, pero, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, si alguna viuda tiene familia, hijos o nietos, y no se han hecho cargo de ella, estos hijos o nietos, dice la palabra, deben aprender dos cosas. Primero, a ser piadosos para con su propia familia. Y segundo, a recompensar a sus padres. Lo que Pablo estaba diciendo con ser piadosos con su propia familia era que sus hijos o nietos tenían que aprender a vivir la fe de manera práctica dentro del hogar, mostrando responsabilidad hacia la familia, obedeciendo con el mandato de Dios de honrar a los padres, de ocuparse de ellas. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que la piedad verdadera empieza en la casa. Es ahí donde comienza nuestro ministerio. Por otro lado, también debían aprender estos hijos o nietos a recompensar a sus padres. Esto no significaba pagarles como si fueran una deuda económica, sino que está hablando de devolver con cuidado y apoyo lo que recibieron de ellos, corresponder al sacrificio que hicieron durante su crianza, hacerse cargo con responsabilidad de lo que ellos necesiten. Hacer esto, dice Pablo, actuar de esta manera, es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, es la forma correcta de dar gloria a Dios y actuar en obediencia. Y es posible que Pablo enseñara a Timoteo estas cosas porque algunas familias querían trasladar esa responsabilidad a la iglesia. Pero esto no debía ser así. Claramente Pablo lo deja escrito. A continuación, Pablo va a hablar de que en la iglesia hay dos tipos de viudas que habían en la congregación. Una que hacía lo correcto delante de Dios y la otra que no conocía a Dios por su manera de actuar. Dice el verso 5 y 6. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y dice el 6, pero la viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquí hay dos clases de viudas que estaban en la congregación. Mujeres que habían quedado solas sin la protección
de una familia que la sostenga. Pero había una, la del verso 5, que en medio de su necesidad, su confianza y su esperanza estaban siempre puestas en Dios. Esa mujer piadosa que persevera en la oración, día y noche pide a Dios por su ayuda, que la fortalezca. Esta es una viuda entregada a Dios, haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Pero la otra mujer, la otra viuda que Pablo describe, la describe como alguien que satisface sus deseos y placeres por encima de Dios. Y dice, es la que viviendo está muerta. Es decir, físicamente está viva, pero espiritualmente está separada de Dios. Y esto era evidente por las acciones, por las cosas que hacían. Dice Pablo que estas mujeres se entregaron totalmente a sus propios deseos, a su satisfacción. Probablemente enviudaron quedando solas, libres de responsabilidad y estando dentro de la iglesia. Y esto les daba carta libre para cometer actos pecaminosos, arrastrando a otros a sus propios pecados. Esto claramente manifestaba una sola cosa, que no habían sido regeneradas. Seguían estando muertas en sus delitos y pecados, por más que fueran a la iglesia. Para lo cual, también estas mujeres eran de gran peligro tenerlas en la congregación. Y la mejor manera de ayudarlas era sacarlas de la iglesia. Quizás por su condición desesperada pudiera eso llevarlas al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña en cuanto a esto, que cuando alguien que se llama hermano vive el pecado y no se arrepiente, la iglesia debe apartarlo de la comunión. Esto se hace para que finalmente este hermano sea llevado al arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 5 hubo un acto de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, donde un hombre se relacionaba íntimamente con la esposa de su padre, y esto era algo que no se podía tolerar. La iglesia lo sabía, pero estaba causando gran problema dentro de la iglesia. Por lo que Pablo tuvo que ser claro a través de este texto. Y esto era algo que la iglesia no lo podía tolerar. Debían reunirse y expulsarlo, sacarlo, con el propósito, como te decía recién, de que quizás esta persona pudiera arrepentirse y salvar su alma. En Tito, capítulo 3, verso 10, dice la palabra en la versión Dios habla hoy: si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. La palabra es clara en esto. Así que con todo esto era muy importante que Timoteo enseñara claramente estas cosas y que diera estas instrucciones a la iglesia, que ordenara sobre todo a que se cumplan. Por eso dice a continuación: manda, Timoteo, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claramente el propósito de este mandato, la finalidad de esta enseñanza de Pablo, es que vivan la piedad, vivan en obediencia, respetando los mandatos de Dios, vivan como una verdadera familia en la fe, para que sean
irreprensibles, dice Pablo. Es decir, para que nadie pueda acusarlos de descuidar sus deberes, vivan siendo ejemplo en conducta para la gloria de Dios. Y es que un cristiano, hermanos, debe vivir en armonía con lo que cree. La sana doctrina, que por gracia de Dios se nos ha revelado, se aprende con el único propósito de aplicarlo a la vida diaria, comenzando por el hogar, por la familia. Pablo termina diciendo en el verso 8, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: pues quien no se preocupa de los suyos, se refiere a toda la familia en general, y sobre todo los de su propia familia, es decir, a su entorno más próximo, quien no se preocupa de ellos, ha negado la fe, dice Pablo. Y es peor que los que no creen. Duras palabras, pero este es un principio que establece Pablo, dejando en claro que quienes tienen la posibilidad de cuidar a sus familiares necesitados y no lo hacen, están fallando gravemente. Fíjense que dice, han negado la fe. No significa necesariamente que no creen en Cristo. Significa que sus acciones contradicen lo que la fe que profesan. Dicen creer en el amor de Dios, pero no aman a su prójimo. No demuestran ese amor hacia su propia familia. Quienes hacen esto son peor que un incrédulo, dice. ¿Por qué dice esto? Porque incluso las personas que no conocen a Cristo entienden la responsabilidad de cuidar a sus familiares. Si un cristiano no lo hace, no tiene excusa, porque ha recibido de parte de Dios el primer y gran mandamiento, y el segundo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si sabiendo esta verdad no lo hace, no obedece, es peor que un incrédulo. Estas duras palabras que utiliza Pablo no son para condenar, sino para despertar la conciencia de quienes están siendo de alguna manera irresponsables con su propia familia. Y para ir terminando, hermanos, y de alguna manera refrescar todo lo que hemos visto hasta aquí, debemos recordar las intenciones siempre de estas palabras de Pablo a Timoteo. Entender primero que somos una familia fundamentada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sepan, hermanos, ustedes que Dios pensó esta familia desde antes de la fundación del mundo, que Él es quien nos trajo a este lugar, quien conformó esta congregación, quien conformó esta familia. Y no para estar ignorándonos, no sé si es la palabra, pero no para estar cómodos en nosotros mismos, sino para servirnos unos a otros, para ayudarnos, para que cada uno de nosotros, tomado de la mano, continuemos corriendo esta carrera y lleguemos a las promesas de nuestro Señor. Nos puso, hermanos, para ser luz y sal de esta tierra. Por eso es que debemos trabajar en el amor fraternal, que es la base de nuestra fe. A través de esta carta aprendimos cómo debemos tratarnos, cuidarnos, estar atentos unos a otros, corregirnos en amor, en paciencia, con respeto. Nuestra motivación, como les decía recién, siempre debe ser
fundamentada en el amor y por el beneficio de mi hermano, de su restauración. Que si está en pecado, vuelva al camino recto. Voy a decir, se me venían a la mente ahora unas palabras que siempre nos dice Roberto. Por eso, hermanos, es importante no ofendernos unos con otros, no hablar mal del hermano, no estar mal unos con otros. Si hay algo que nos está molestando, pongámonos a cuenta con el hermano. Porque esto es bueno y agradable a Dios. Que la iglesia sea ejemplo de amor, de unidad, de comunión. Pidamos siempre a Dios sabiduría en cuanto a esto, para que la iglesia siempre permanezca firme, limpia y sin mancha delante de Él. Amén. Hasta acá.